palabra de Dios, no habían meditado la palabra de Dios. Por eso el Señor dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mi hermano, ¿por qué hay estancamiento? Perdemos la unción porque la palabra de Dios se constituye en unción para nuestras vidas. Dice la Escritura: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento del Dios vivo, de la palabra. Entonces, el versículo 10 y 11 nos expresa diciendo que asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey, y cuando hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Es decir, se dio cuenta la importancia de la palabra. No hay limpieza en nuestra vida porque no acudimos a la palabra. ¿Por qué vienen pensamientos de iniquidad? ¿Por qué vienen pensamientos de pecado? ¿Por qué muchas veces somos muy dóciles, muy sensibles a las circunstancias de pecado y fácilmente nos pueden arrollar? Porque no nos fortalecemos con la palabra de Dios. La palabra de Dios es fortaleza. Es como si tuviésemos el aceite de la unción para ungir nuestra vida por medio de la palabra. Cuando la palabra de Dios es puesta en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces podemos avanzar en victoria y en bendición. Y nada podrá esclavizarnos, porque la palabra de Dios nos da libertad. Amén. Por eso, en la palabra del Señor hay limpieza. En segundo lugar, en la palabra de Dios, por medio de la palabra del Señor, podemos tener comunión divina. Usted puede leer la historia del rey Josías. Y dice la Escritura en el capítulo siguiente, en el capítulo 23, el versículo 3, dice la palabra del Señor que el rey Josías, poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían su palabra, sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Qué bueno que este hombre, reinando, se pone en pie como diciendo: esta es un deseo del rey, una ordenanza del rey. La palabra estará como pacto, haráse un pacto donde el pueblo estará delante del Señor, guardarán sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, y todo, dice la Escritura, con todo el corazón y con toda su alma, y cumplirán la palabra del pacto. Mi hermano, cuando la palabra de Dios está en nosotros, podemos entender que hay un camino para avanzar. Cuando no está la palabra de Dios, hay estancamiento. Es como pensar que se levanta una muralla y no podemos avanzar porque no está la palabra. Hay estancamiento, pero cuando la palabra de Dios está en nuestra vida podemos avanzar. Vienen las ideas de parte del Señor. La gloria del Señor empieza a desarrollarse en nuestras vidas por medio de su Espíritu. El Espíritu de Dios empieza a afianzar su vida, nuestra vida, en bendición. Vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Dice la Escritura que debemos guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La palabra de Dios entonces hace que ese corazón, esa vida que está en nosotros, sea guardada en limpieza. Y entonces nos lleva a la consagración. Primero nos lleva a la comunión divina. Hay un pacto de comunión, pero en segundo lugar nos lleva también a la consagración. Dice la Escritura en el capítulo 23, el versículo 25 de Segunda de Reyes. Estamos leyendo el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22. Hemos leído ahora el capítulo 23. Vamos a ir al versículo 25. Dice la palabra del Señor en el versículo 25 que no hubo otro rey antes de él
que no se convirtiera a Jehová de todo su corazón, con toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. ¿Qué significa este? Un hombre que se consagró al Señor. ¿Saben por qué? Porque amó la palabra. Cuando no conocemos la palabra, mi hermano, avanzaremos como sin saber para dónde vamos. Pero cuando conocemos la palabra, hermano, el Señor empieza a señalarnos el camino de la bendición. Y es el camino de la consagración. De tal manera que el creyente que medita en la palabra de Dios puede consagrarse. Consagrar significa entregar, separar su vida solo para el Señor. Y cuando consagramos nuestra vida, cuando la separamos para el Señor, empezamos a recibir todas las bendiciones de lo alto. Y es como una fuente de bendición, de aceite, que nos mantiene limpios, puros, sin mancha. Podemos avanzar. Dice la Escritura que cuando el rey Josías entendió la palabra del Señor, aleluya, se consagró al Señor con todo su corazón, conforme a lo que estaba en la palabra de Dios para bendición. Y nunca, dice la palabra, de todos los reyes que hubo en Israel, ni después de él nació otro igual. Un hombre que entendió la importancia de tener a Cristo en el corazón. ¿Saben por qué? Porque estaba guiando al pueblo por la palabra. La palabra de Dios nos da guianza. ¿Sabe, hermano, por qué muchas personas van de un lugar a otro sin saber, sin tener guianza? Porque no conocen la palabra. Se dejan guiar por su emoción, son personas almáticas, que solo sus emociones, sus sentimientos los llevan de un lugar a otro. Pero cuando la palabra de Dios está en nosotros, todo sentimiento del alma empieza a ser gobernado por el Espíritu que está en nosotros, que es el Espíritu de Dios. Amén. Permitamos que Dios venga a nuestras vidas para que gobierne nuestro espíritu y de esta manera nuestro espíritu pueda gobernar nuestras emociones, nuestros sentimientos y todos los deseos que cada día resultan sean el producir del Espíritu Santo. Por eso hay una palabra, una porción de la palabra del Señor que me gusta mucho expresar. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Cuando viene un querer que es humano, cuando viene un querer, un deseo que no tiene buenas motivaciones, no es de Dios. Y posiblemente, aunque usted desarrolla algo conforme a lo que usted piensa, hermano, no va a tener buen resultado. Pero cuando el querer empieza a desarrollarse porque viene la unción del Espíritu Santo y comienza a vivir en nuestro corazón, ese querer, aunque tiene exigencia, aunque es hermoso y verdadero, necesita desarrollarse para bendición. Y entonces el Señor nos da la fuerza para avanzar. Este rey tenía frente a sus ojos muchas cosas por realizar, pero llevó al pueblo a que meditaran en su palabra. Él se sintió avergonzado con el Señor cuando escuchó la palabra tan hermosa. Dice la Escritura que rasgó sus vestidos y dijo: no es justo que esta palabra hubiese estado oculta. Con razón nuestros padres se fueron tras otros dioses. Y entonces llamó al pueblo, lo llevó a la bendición a través de la palabra. ¿Sabe por qué viene la esclavitud a nuestra vida? Porque no la hemos consagrado al Señor, porque no hemos consagrado nuestro ser, no hemos consagrado nuestras emociones. Por eso podemos decirle al Señor, como hemos hablado en anteriores servicios de consagración y de unción, consagrar nuestras manos, consagrar nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestro hablar, consagrar nuestra vista, nuestro caminar al Señor. Eso trae bendición y la palabra de Dios hace que podamos avanzar en victoria y de triunfo en triunfo, y esto nos lleva a que podamos vivir una vida conforme Dios quiere que la vivamos. ¿Cuántos alaban al Señor?
Aleluya. Entonces, ¿qué hace Josías? Dice la Escritura que expulsa definitivamente lo que abomina a Dios, lo que produce ira en Dios. Él sabía que la ira de Dios había estado con el pueblo durante muchos años, porque habían dejado de lado la palabra del Señor. En el capítulo 23, vamos un poquito atrás, el versículo 5 al 7, dice la palabra del Señor que el rey hizo algo muy importante. Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 5 hasta el versículo 7. Dice la palabra del Señor: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera, fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Versículo 7. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. ¡Qué tremendo, mi hermano! Cómo este rey, al recibir la luz de parte del Señor, empieza a expulsar toda cosa que hacía que fuese reemplazado, o toda adoración que fuese reemplazado a Dios. Todos los inciensos que producían los sacerdotes, inciensos de idolatría. Cuando se habla en la Biblia de incienso, se habla de oración, quiere decir la oración. Cómo iban, idolatraban, oraban a esas imágenes. Y dice la Escritura que todos ellos, los que estaban consagrando, los quitó. Los habían puesto los reyes anteriores. Josías los quitó, los sacó. Y dice la palabra del Señor que quitó esos lugares de adoración que estaban tanto en Judá y en Jerusalén. Asimismo, que los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco. ¿Saben, hermanos, por qué hizo esto el rey Josías? Porque entendió que no había otro Dios como Jehová, Dios, Jehová de los ejércitos. Era el único Dios. Muchas veces vienen a nuestra vida tantas cosas que contaminan. Dejamos que gobiernen en nuestro ser tantas cosas, hermanos. Este es un tiempo donde muchas personas se dejan influenciar por tantas cosas tremendas y dejan de lado a Dios. Dejan de lado su palabra. La palabra de Dios trae sanidad. La palabra de Dios trae bienestar a nuestra vida. La palabra de Dios dice que el Señor es nuestro sanador. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. La palabra de Dios se constituye como ese aceite que realmente pudre el yugo. El pueblo del Señor estaba esclavo porque muchos acudían al zodiaco, muchos acudían a Baal, muchos acudían a Acera, muchos acudían a muchos dioses buscando una respuesta para su necesidad y habían dejado de lado la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, hoy este es un tiempo peligroso donde muchas personas tienen comezón de oír, donde muchas personas quieren ir tras una y otra circunstancia que puede resolver, entre comillas, que ha de resolver sus problemas, sus dificultades, pero la palabra de Dios nos dice que no hay nada imposible para el Señor. Hoy yo te invito a que le digas: Señor,
yo no quiero creer. Hay muchas personas que hoy que comienza el día y lo primero que buscan es dónde saber qué va a ocurrir en los siguientes días, y muchos van y dicen por favor, y buscan una persona que les lea el tabaco, que les lea el pocillo de chocolate, que les lea tantas cosas, que les lea la mano, que les lea tanto adivino que surge, tanta idolatría, tanto paganismo. Buscan en las revistas saber qué le depara lo que ha de venir de acuerdo a los signos zodiacales. Pero mi hermano, todo esto es falso. El Señor nos dice que si estamos en su palabra, todo nos saldrá bien. Si hacemos lo que está en su palabra, todo nos saldrá bien. Por eso el Señor le manda a Josué. Josué era un dirigente del pueblo, iba a dirigir a la conquista al pueblo, iba a repartir la bendición, la provisión, y le dijo: nunca se te va a apartar, nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que te vaya bien. Todas las cosas te saldrán bien. Y así es cuando meditamos en la palabra del Señor. No dejemos de lado la palabra de Dios. Por eso el Señor quiere que avancemos. En el versículo 24 de este mismo capítulo 23 de Segunda de Reyes, dice la Escritura que este rey asimismo barrió, Josías, a los encantadores, es decir, los sacó, a los adivinos y terafines, y a todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Todo. No hay que permitir nada, hermano, que quiera desviarnos del propósito de Dios. No permita nada en su vida, mi hermano. Primero es el Señor, primero la palabra. Primero la palabra va a traer vida a nuestro ser. Primero la palabra, diga conmigo, primero tu palabra, Señor. Aleluya. Y la palabra nos va a guiar. El rey Josías barrió, desechó, quitó todos los encantadores, adivinos, todos los que querían influenciar en el pueblo, los quitó. Y dice la Escritura, para que se cumpliesen las palabras que estaban escritas en la palabra de Dios, en la ley. Gloria sea al Señor. Por eso, la palabra produce un acto de humillación y de adoración. Cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón, llega a nuestra vida, podemos humillarnos, podemos consagrarnos al Señor, podemos acercarnos a Él. Dice la Escritura en Nehemías, puede abrir su Biblia, en Nehemías capítulo 8, versículo 9, capítulo 8, versículo 5, perdón. Nehemías 8, 5. Dice la palabra del Señor en Nehemías capítulo 8, es unos libros adelante. Dice la Escritura que abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándoos a tierra. Dice la Escritura que cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, hay un acto de humillación. Entonces, cuando Esdras, que era uno de los lectores, escribas, dice la Escritura que leyó también la palabra del Señor, todo el pueblo se humilló y adoró. Verso 7. Y los levitas Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acún, Sebatíai, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed y otros nombres, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley
y el pueblo estaba atento en su lugar, verso 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Verso 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Aquí había pasado un episodio hermoso. Nehemías había reconstruido los muros de Jerusalén, que habían sido arruinados. Después de Josías vinieron otros reyes, y dice la Escritura que se arruinó Jerusalén. Se olvidaron. Pero dice la Escritura que la palabra de Dios, había un remanente que tenía la palabra de Dios. Y en este tiempo, después de que reconstruyeron el muro de Jerusalén, Esdras lee la palabra del Señor a todo el pueblo, dice la Escritura, y todos adoraron y se inclinaron. Pero algo más hermoso, dice la Escritura que el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Yo doy gracias a Dios, mi hermano, cuando meditamos en la palabra de Dios. Cuando usted tome su tiempo con Dios, es decir, el libro, la Escritura, que está en el tiempo con Dios, un libro que llevamos en el devocional diario, tómele sentido, ponga sentido a lo que usted lee, de modo que entienda lo que la palabra del Señor quiere decirle a su vida. El Espíritu Santo traerá a su corazón paz, sabiduría y bendición, y abrirá los ojos de su entendimiento. Nuestros ojos físicos, sino los ojos espirituales, que harán que su vida empiece a comportarse como es digno de un hijo de Dios. Amén. Para bendición. Por eso la palabra de Dios produce un acto de humillación y de adoración. Pero algo importante que también produce la palabra de Dios es gozo y alegría. Cuando el pueblo escuchaba la palabra, era quebrantado. Posiblemente porque estaba redargüido, estaba siendo redargüido, estaba entendiendo lo que era necesario sacar de sus vidas. Pero dice la Escritura en el versículo 8, en el capítulo 8 de Nehemías, el versículo 17 y el versículo 18, dice la palabra del Señor: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande, dice la Escritura. De tal manera, dice el verso 18, y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asambleas según el rito. La palabra de Dios traerá a nuestra vida gozo y alegría. Si usted está triste, hermano, no busque la manera de quitar de su vida esa tristeza por medios artificiales. Dice la Escritura: no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y para ser llenos del Espíritu Santo necesitamos acudir a la palabra de Dios. Y vendrá el gozo y vendrá la alegría. Hay momentos que vienen la tristeza y la desolación, hermano. Y yo tengo en la mesita de noche siempre un antídoto. E inmediatamente entro a mi cuarto y tomo el antídoto. Y abro la Escritura. Le digo: Señor, gracias por tu palabra. Y comienzo a leer un salmo, un proverbio. Y empiezo a refrescar mi vida. Y la tristeza empieza a salir. Y viene el gozo y la fortaleza. Porque en el Señor, dice la Escritura, somos más que vencedores. Dice la Escritura: ¿habrá algo imposible para Dios? No hay nada
imposible para Dios. Él es el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero también quiero decir, hermanos, la palabra nos da visión para emprender grandes conquistas. Dice la Escritura en San Lucas capítulo 24, nos narra la historia de hombres después de que el Señor había sido sepultado. Dice la palabra del Señor que sus discípulos estaban muy tristes. Estaban muy tristes porque el Señor se había ido. Y ellos decían, nos dejó solos, ya no va a estar el Señor con nosotros. Y estaban muy tristes porque decían, no sabemos qué habrá pasado. Pero dice la Escritura en San Lucas capítulo 24, que el Señor, mientras estos discípulos iban camino a Emaús, dice la Escritura que el Señor se les apareció. Se apareció y empezó a hablar con ellos la palabra. Y en Lucas 24, el versículo 13, vamos a leer algunos apartes porque pues la lectura es larga, son 53 versículos. Dice que dos de ellos que iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. El versículo, iba Jesús, y dice la Escritura que verso 14, iban hablando entre sí todas. Sucedió que, versículo 15, que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces el Señor les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones ángeles, quienes dijeron que Él vive. Veamos lo que dice el verso 25, dice que entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. El verso 32 dice, y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor. El versículo 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y dice la palabra del Señor que muestra sus manos y sus pies y les invita a tocar, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Luego les pide que les dé de comer y Él come. Y en Lucas 24, 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mi ley, de Moisés en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento
para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, hermano, se abren los ojos de nuestro entendimiento. Dice la Escritura que mientras estos hombres caminaban hasta Emaús, el Señor les habla de las Escrituras desde Moisés, los profetas, hasta el mismo Cristo, los actualiza y les hace que puedan entender. Él hace como si fuera a seguir, pero los discípulos le dicen: quédate Señor, que se hace tarde. Y ellos entienden la palabra, se les abre los ojos del entendimiento y pueden ver a Jesús. Tú no vas a poder ver accionar a Jesús mientras no acudas a la palabra de Dios. La palabra de Dios será como un libro para ti, como un libro más. Pero cuando tú meditas en la palabra de Dios, se manifiesta el poder de lo alto y puedes avanzar en una vida llena de bendición y de unción. La palabra de Dios es el aceite que pudre el yugo. La palabra de Dios en nuestra vida traerá paz, traerá fuerza, pero ante todo traerá poder y autoridad contra toda acechanza del enemigo. Vamos a ponernos en pie, mi hermano. Y vas a decir: Señor, yo quiero conquistar. Yo quiero conquistar. Yo quiero emprender una conquista. Hay algo que tú necesitas conquistar. Nosotros necesitamos conquistar muchas vidas que están sin Cristo, que andan deambulando en el mundo, de un lado para otro. Nosotros necesitamos ser personas que damos testimonio, pero no podremos dar testimonio si la palabra del Señor no está en nosotros. Si hay esclavitud, si no hay una verdadera unción, la palabra de Dios trae unción y es como el aceite de la bendición. Esta noche de unción, es mi deseo, mi hermano, ungir con aceite, para que la gloria de Dios sea manifestada. Pero ante todo, hermano, es mi deseo que esta noche, cada uno de nosotros, tanto los que estamos aquí presentes como aquellos que están a través de la internet, puedan ser impactados por la palabra de Dios, para que entiendan la importancia de la unción. Si la palabra de Dios está escasa en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces no podremos desarrollar una verdadera unción. La unción debe estar dentro de nosotros. Algo que hizo que una mujer que conoció a Jesús en Samaria pudiese llevar el mensaje fue porque conoció a Jesús. Y cuando le conoció, el Señor cambió su forma de pensar, su forma de actuar. Era una mujer que acudía a un pozo para sacar el agua, pero el Señor le dijo: tengo sed, dame de beber. Y aquella mujer le dijo: no, porque no tengo con qué sacarla. Y el Señor le dice: si tú bebieres el agua que yo te doy, nunca jamás vas a tener sed, pero el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Y aquella mujer le dijo: dame de esa agua para que nunca más vuelva a tener sed y tenga que venir a este pozo. Y entonces en aquel momento el Señor le dio el verdadero sentido de la sed que Él quería saciar en aquella mujer. Aquella mujer estaba ansiosa, deseosa de tener paz en su corazón. Había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era el suyo. Y el Señor empieza a hablarle, empieza a tocar su corazón. Esta mujer se arrepiente delante del Señor y le dice: ahora entiendo. Y dice la Escritura que dejó su cántaro y fue a Samaria y predicó, porque ahora en ella estaba la unción. Era llevar la palabra de vida. Y dice la Escritura: hay alguien que me ha dicho todo.
refiriéndose a Jesús. Aquí está la palabra. La palabra te dirá todo lo que tú necesitas. Acudamos a la palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Espíritu de Dios, glorifícate en esta noche. Derrama de tu gloria, Jesús. Derrama de tu gloria en este lugar. Padre, gracias por la palabra. Gracias, Señor, por la historia del rey Josías, Señor, que llevó al pueblo a la bendición, llevó al pueblo a la libertad, llevó al pueblo a adorar. Gracias, Señor, por la historia de Nehemías, un pueblo, Señor, que estaba sitiado. El Señor utilizó a un hombre como Nehemías, y Nehemías llevó a Esdras, un lector, un escriba, que leyó la palabra, y la palabra dio unción a sus vidas, y este pueblo fue lleno de gozo. Adoraron al Rey, adoraron al Señor de señores, al Padre eterno, a Jesús de Nazaret, al Rey de reyes, Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor, por los discípulos que fueron abiertos sus ojos y se quedaron en Jerusalén meditando en la palabra y fueron llenos del Espíritu Santo. También, Señor, gracias por esta noche en los cuales tú has abierto los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender la verdadera unción de tu palabra. Gracias por esta mujer samaritana que llevó vida a un pueblo que estaba esclavo sin visión, estaba atado por el pecado. Gracias porque tu palabra liberta, y gracias por la palabra que tú has dado hoy para bendición. Gracias, Cristo. Aleluya. Yo voy a invitar a mis hermanos a que por favor pasemos aquí al frente por un momentico. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que tú has venido dispuesto para que la unción del cielo sea sobre tu vida y sobre tu corazón. Dios es fiel. Dios es fiel. Hay algo que necesita ser quitado de tu vida. La palabra de Dios hoy ha sido clara. Si la palabra del Señor no está en nuestro corazón, siempre habrán yugos que nos atan. Pero cuando empezamos a meditar en la palabra del Señor y empezamos a entender la palabra con entendimiento, la palabra trae bendición. Y la palabra de Dios nos lleva igualmente a que entendamos los momentos de unción. Este es un momento de unción. Y voy en el nombre del Señor a ungirles con aceite, para que la gloria de Dios sea sobre sus vidas, para sellar esta palabra que usted hoy ha escuchado hoy. Es una palabra de vida y de bendición, que usted ha escuchado hoy, y que esta palabra no vuelva vacía, sino que a través de la palabra, esta palabra tome fuerza, a través de la Escritura, esta palabra tome fuerza en tu vida y puedas avanzar en victoria y en bendición. Padre, en el nombre de Jesús, mira qué momento tan hermoso estamos experimentando hoy, Señor. Te doy gracias por el aceite de la unción, Señor. Bendigo, Señor, a mis hermanos en el nombre de Jesús. Declaro tu gloria sobre ellos. En el nombre de Jesús, unjo mi hermana con la bendición del cielo, con la unción, con el aceite, Señor. Declaro bendición sobre la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús, unjo tu siervo. Gracias por la vida y la vitalidad. Unjo, Señor, tu hija, Señor. Declaro bendición sobre ella, la bendición del cielo sea sobre ella, Señor. Todo yugo, en el nombre de Jesús de Nazaret, queda deshecho. Unjo tu hija, tu sierva, Señor, y declaro bendición sobre ella. En el nombre de Jesús. Unjo, Señor, con el aceite, Señor, y declaro bendición sobre su sierva, Señor. En el nombre de Jesús, declaro vida y vitalidad. En el nombre de Jesús, la gloria tuya sea sobre estas vidas. En el nombre de Jesús, trae la unción de tu gloria, Señor. Todo lo que hay dificultad, toda escasez, todo lo que perturba, Señor, sea, Padre, trayendo ahora gloria y bendición. Unjo esta vida, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro gloria y bendición sobre este varón, sobre este joven. La gloria postrera en esta casa será mayor que la primera. Declaro tu gloria, tu bendición, Señor. Unjo igualmente, Señor, la vida de estos niños en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro gloria y bendición.
en estos niños preciosos, Señor. Declaro tu gloria, Señor. Oh Padre, se abre la gloria y la bendición, el entendimiento. Bendigo tus siervos, Señor. Declaro gloria y bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. La gloria tuya sea sobre tu sierva, en el nombre de Jesús. Gloria y bendición. Unjo la vida de tus siervos, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Toda la honra y toda la gloria sean para ti, en el nombre de Jesús. Levantemos nuestras manos al Señor. Digamos, Señor, aquí está nuestra vida. Aquí está nuestra vida, Señor. Todo lo que no es tuyo, Señor, se pudre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo yugo se va en el nombre de Jesús. Declaramos vitalidad. Ahora, en el nombre de Jesús, la unción de tu palabra rompe todo yugo. Por eso, Señor, hoy nos preparamos para emprender grandes conquistas. Por la gloria tuya, se abren los ojos de nuestro entendimiento. No más esclavitud, no más congoja, no más tristeza. Ahora adoramos tu nombre, porque tu palabra estará en primer lugar. En la mañana, Señor, meditaré en tu palabra. En la noche meditaré en tu palabra. En el día meditaré en tu palabra. Gracias porque tu palabra es lámpara, es guía para mi ser. Bendigo tu iglesia que aquí está congregada, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén. Démosle un aplauso al Rey. Toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sea para el Señor. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos, ricamente. Gloria sea al Señor.